Un punto muy emblemático, cuidado, nos atropellan, cuidado. De cigarros, hay de condones, hay de tarjetas SIM. Es que vean cómo son, las hacen de verdad como maquinitas, son muy adictivas, vean esto. Amigos, amigas, comienza un tremendo, bellísimo aventurón. Se respira, se siente en el aire. Estamos en Japón. Japón, preciosísima, enorme, caótica ciudad de Tokio. Ya habíamos estado aquí antes, ¿ok? Ya hay varios videos del canal. Hemos venido, sí, creo que como unas 4 o 5 veces a Japón. Pero es que, wow, simplemente me fascina por aquí. Sé que de igual manera a muchos de ustedes les encanta. Siempre hay algo nuevo, sumamente interesante que documentar. Y sé que esta ocasión no será la excepción. Aparte, esta ciudad me gusta, como que he hecho buenas amistades aquí. Me he enamorado de uno que otro sitio donde comer, donde beber, donde salir a bailar aunque tengas más de 30. Ojalá no nos apliquen la de Corea del Sur, eso vaya que no lo deseamos. Así que bueno, comencemos, vamos a darle. Japón, este enorme, bellísimo país, súper famoso por su tecnología, por su cultura tan única, por su gastronomía de fama internacional. ¿Sabían ustedes que Japón tiene una población de más de 125 millones de personas? ¡Holo borgo!, ¿no? 125 millones en esta isla dividida en prefecturas. Su moneda oficial es el yen japonés, que por cierto ahorita está un poco bajo de precio. Estamos hablando de que hasta hace unos años, la última vez que vine fue en 2019, la conversión era de 100 yen por $1. Vaya, este billetito de 10,000 costaría $100. Y hoy en día ya son como 140 por $1. Les ha pegado la época pandémica, que no es ningún misterio. De hecho, hoy por hoy, en la fecha en que yo me encuentro aquí, está muy difícil entrar al país si no eres japonés. Tienes que sacar un visado especial, permiso de salud, llenar como 80 formularios diferentes. Sí, aquí de este lado del mundo siguen bastante alertas, pero esperemos que todo mejore muy pronto. Pues bueno, suficiente introducción. Vamos a aventurarnos. Las preciosísimas calles de Tokio, Japón nos esperan. Vamos a darle. Pues comenzamos esta aventura en un punto muy emblemático. Cuidado, nos atropellan. Cuidado. Un punto muy emblemático de la ciudad de Tokio. Este es el cruce de Shibuya, que es de hecho el cruce donde, válgame la redundancia, cruzan más personas en todo el mundo. Se estima que en plena hora pico, ahorita la verdad no está tan lleno, aunque sí que hay mucha gente, en hora pico llegan a cruzar por cada semáforo verde de 2,500 a 3,000 personas, dando un estimado de, escúchenme bien, más de 1,5 millones de personas hasta más de 2 millones de personas todos los días en este tremendo cruce. A ver, si lo pensamos, este dato realmente es porque, vean, el cruce abarca un sentido, 2 sentidos, 3, 4, 5. Son varias las esquinas mero en el centro de Tokio que se juntan aquí. Justo acá está la estación central de Shibuya, que hoy por hoy conecta a 8 estaciones del metro. Y muchos lo llaman como el Times Square de Asia, por todos sus letreros, por todo el ruido que hay. De noche aquí es un escenario muy lindo. Y justo aquí, en el pleno centro de Shibuya, hay un lugar muy bonito que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Justo aquí es donde está la famosísima, emblemática estatua de Hachiko. Hachiko, en caso de que no se sepan la historia, era este perrito Akita, me parece que se llama la raza, una raza japonesa. Estos peluditos, de hecho el perro famosísimo del meme creo que es un Akita. Bueno, se supone que por ahí de 1920 un señor siempre venía a esta estación, la de Shibuya, para irse al trabajo, y su perrito lo acompañaba, lo esperaba aquí a que regresaba y se iban juntos a casa caminando. Pues un día el señor le dio un derrame cerebral, algo así, no regresó, falleció, y el perrito estuvo viniendo todos los días durante 9 años a
esperarlo justo aquí, justo donde está la estatua, paradito enfrente de la estación, aguardando a su dueño, una historia que conmovió a muchos. Así que cuando los habitantes se dieron cuenta de esto, le hicieron su estatua. Tristemente, el perrito hermoso Hachiko murió un año después de que se hizo la estatua como tal, pero es recordado por literalmente décadas, ya más de 100 años se cumplen desde la supuesta fecha de la leyenda de Hachiko. Ah, miren, de hecho esto yo nunca me había fijado, también hay un mural bien grande, como me imagino haciendo homenaje a Hachiko. Está bien lindo, creo que nunca lo había visto, ¿eh? No sé si sea nuevo, no sé si tenga muchos años, pero bueno, una linda historia que ha conmovido a muchos, incluso hay una película de Hollywood que cuenta su historia y todo. Bueno, continuemos explorando. Este es un tip maestro, ¿ok? Cuando vengan a Japón, en este tipo de callejoncitos que se encuentran por todos lados, métanse a comer siempre a los restaurancitos que se encuentren de sushi, de ramen. Suele ser lo más barato. Si se van ya a restaurantes como tal más grandecitos, se encarece la experiencia. Y de igual manera, aquí es donde agarras la gastronomía más auténtica. Es como si fueras a México y te fueras a comer tacos a un restaurante lujoso. No, te vas al puestito. Y de hecho, vean, es bien famoso esto en Japón. Chéquense cómo enseñan la comida con estas figuras de plástico que están súper bien hechas, pero sorprendentemente bien hechas. Hasta la bebida, vean eso, el té, la soda, la cerveza. Para el turista eso está bueno. Y chéquense cómo en la mayoría de estos sitios se pide todo con una maquinita. Miren, acá está la maquinita. De hecho, justo en una de estas barras de ramen tradicionales es que nos basamos para hacer Daigo Ramen. Ya saben, que apenas subí el video de los restaurantes y así. Daigo Ramen está basadísimo en este concepto y es 24 horas como muchos de acá. A ver, no sé japonés, pero yo intuyo que ahí dice 24 horas. Y sí, muchos de estos son así. Sí, se come riquísimo, es una experiencia bien auténtica. ¡Wow! Vean qué loco. Esto te habla de lo arraigada que está la cultura gamer. Una hamburguesa de Burger King colaboración con Diablo, con un videojuego. Creo que eso nunca lo había visto. Otro tipsazo de a turista experimentado. En las calles de mucho flujo en Japón es bien normal ver de estos lockers que son súper útiles para cuando tienes un buen de cosas, metes una monedita, pum, pones ahí tu mochila, lo que sea. Incluso para la gente que trabaja por la zona es como, brother, después de aquí me voy a ir con mis amigos, traje ropa de sobra, lo guardo aquí y ya cuando sales nada más pagas la cantidad extra si es que te excediste del tiempo. Está bien útil. Una cosilla que sorprende muchísimo de Japón es la cantidad de maquinitas de bebidas que hay, pero por todos lados. En cada esquina las ves de a 2, de a 3, de 4, de todo tipo de bebidas frías, calientes. Leí por ahí en internet un dato, no sé qué tan oficial sea, pero que decía que se estima que hay una maquinita por cada 23 habitantes. Estamos hablando de que si son 125 millones, hay más de 5 millones de maquinitas en todo el país. Vaya dato interesante, no sé si realmente perturbador. Y la razón de esto es, a ver, bastante sencilla. Estamos hablando de que en ciudades como Tokio la renta es muy cara y cada vez hay menos espacio para poner cosas. Entonces, el poner una maquinita de bebidas a las marcas grandes les representa un gasto mínimo y de igual manera no tienen que estar pagando un sueldo por cada spot en el que se venden bebidas. Entonces les resulta mucho más costeable a largo plazo. Y vean, por ejemplo, en si no me equivoco, todos los que están en este lado son bebidas calientes, o sea, puede salir un café calientito de aquí, te puedes comprar tu té, tu bebida energética y hay maquinitas de muchas cosas. Obviamente de cigarros, hay de condones, hay de tarjetas SIM. Es más, miren, ya hasta me dio sed de estar hablando de esto. Vamos a comprarnos una agüita que de tanto estar hable y hable, la boca se seca. Por favor, máquina inteligente. ¿Quieres una, mi buen Yayito? Claro que yes. Gracias, maquinita. A ver, sé lo que están diciendo. Es una máquina de sodas y ya no es nada sorprendente. Sí, lo sorprendente creo yo es que están de verdad en todos lados más de 5 millones de maquinitas en el territorio japonés.
¿Listos para un par de vaya datos perturbadores? Edición japonesa, aquí les van. Dato perturbador número 1. ¿Sabían ustedes que a los teléfonos móviles en Japón no se les puede quitar el sonido del obturador? Vaya, el sonidito cuando tomas una fotografía, no puedes quitarlo, no lo puedes poner en silencio. Por mucho que le bajes, por mucho que esté en vibrador, va a sonar y va a sonar fuerte. Esto para evitar que personas tomen fotos indebidas a otros. Sobre todo en el metro se llegan a dar circunstancias en las que ven a una chica por ahí, una foto indebida por allá. Entonces pasaba tanto que decidieron que por fábrica mejor no se le pudiera quitar el sonido. De hecho, a la fecha en que estoy grabando este video, justo está saliendo el iPhone 14. Y yo estaba pensando comprar el iPhone aquí de una vez, porque tienen muchos. Y luego dije, no, porque no le voy a poder quitar el sonido del obturador y no sé. Está incómodo porque de verdad suena fuerte. Y vaya dato perturbador número 2. Aquí a mis espaldas tenemos un casino de los famosos pachinko. Este es un jueguito como de maquinita de apuestas que básicamente van cayendo muchas caniquitas, tienes que recolectarlas, pero aquí en Japón les ponen tantos gráficos, son tan ruidosas que se hacen muy adictivas, al punto en que hoy por hoy se promueven mucho aplicaciones para el teléfono móvil que específicamente te miden tus gastos para el pachinko, te dicen cuánto has gastado, cuánto has ganado y así asumes las pérdidas reales de en qué se está yendo tu dinero. Entonces, ¿lo amerita? Pues en efecto lo hace, Hacen estos jueguitos de casino con tantos colores, tantos sonidos que se hacen muy adictivos y los ves de verdad por muchas partes de la ciudad. Vaya dato perturbador, vaya dato endeudador. Es que vean cómo son, las hacen de verdad como maquinitas así para jóvenes, ¿no? Son muy adictivas, vean esto. Pues amigos, amigas, llegamos al final de este videazo, esta serie de tips, datos curiosos sobre este vaya que peculiar territorio. Esténse pendientes porque se vienen varios videos, ¿ok? Vamos a estar aquí unos buenos días, entonces sí quedará tiempo de grabar varios videillos. De igual manera, si les late mucho la cultura japonesa y demás, les digo que ya hemos venido varias veces en el canal. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción enlaces a videos que creo yo que están interesantes que hemos hecho aquí en esta ciudad y bueno, en el país en general. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.